Introducir nombre del empleado y con su respectivo sueldo y mostrar todos los empleados que ganen más de 1000, en este caso sería bolivianos o pesos, depende, ¿sí? Y el empleado que tenga el mínimo salario. Entonces, quiere que, como pueden ver, vamos a tener una lista de datos de los empleados y de su respectivo sueldo. Tendríamos que separar nosotros en otra lista, mostrar todos los que ganen más de 1000, dice. Entonces vamos a tener que generar otra lista donde estén todos los empleados que ganen más de 1000, con su nombre y con su sueldo, lógicamente. Y luego vamos a tener que identificar de toda esa lista inicial cuánto es el que gana el mínimo salario, o quién es, mejor dicho, el empleado que gana el mínimo salario. Entonces vamos a ir esto acomodándolo. Por ejemplo, si tuviéramos 7 empleados o 7 datos, vamos a tener que almacenar, ustedes fíjense que el nombre del empleado en un vector, yo lo voy a llamar BN, vector de nombre podríamos ponerle. Entonces, este vector solamente va a almacenar nombres, como pueden ver. Yo aquí le he puesto nombre 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendríamos que colocar nombres y apellidos. En este vector, como pueden ver, va a ser tipo cadena porque vamos a colocar solamente nombres, no números. Entonces, tendría que estar al lado otro vector que podríamos llamarlo vector sueldo o abreviado BS, donde vamos a colocar su sueldo para cada empleado en su respectiva posición, lógicamente. Entonces, estos son unos ejemplos, como pueden ver. Hay 7 empleados y cada uno tiene esta cantidad de sueldos. Como pueden ver, ¿qué es lo que nos pide? Dice que mostrar todos los empleados que ganan más de 1000, dice aparte. Aquí, ¿quiénes son los que ganan más de 1000? ¿A quiénes deberían mostrar ustedes? Al uno, al 3 y al 4 y al 6 Al y 1, al al 3, al menos 4 6. y al 6. Ya, Menos 6. menos el 6, ¿cierto? Porque dice ganen más de 1000. Entonces, al decir más de 1000, no incluye al 1000. En eso tenemos que tener cuidado. Pero si dijera acá, empleados que ganen eh, igual o mayor a 1000, entonces ahí sí entraría el número 1000. Entonces, solo vamos a mostrar el uno. Deberíamos mostrar su nombre completo de ese empleado más su sueldo. Como pueden ver, hay que mostrar ambos vectores, el BN y el BS. Aquí también nombre 3 y su sueldo 2.800. Nombre 4 y su sueldo 5.000. Entonces, más o menos tendríamos que tener este resultado. Pero antes hagamos un análisis. La entrada de datos va a ser, como les dije, el número de datos. Tenemos que ver cuántos empleados vamos a analizar. En este caso, como pueden ver, no nos dice cuántos empleados hay. Entonces, hay que hacerlo en función de n datos. Aquí yo me estoy dando un ejemplo de 7, pero puede funcionar, ya saben ustedes, este programa para n datos. Podremos darle 100, 20, 15, 3, cualquier número. Aquí lo que les dije, BN para nosotros va a ser un vector que va a almacenar solamente nombres de los empleados. Como pueden ver acá, va a ser tipo cadena, es decir, nosotros vamos a poner aquí letras, nombres, apellidos y todo eso. Y aquí el vector sueldo es exclusivamente va a ser para números. Entonces lo vamos a poner aquí el BS, como pueden ver, sueldos a ingresar para el análisis. Entonces estos sueldos sí lo vamos a dimensionar, podría ser como entero o como real, dependiendo de cómo va a ser su sueldo. Pero sí son números. Ahora, el mostrar resultados. Vamos a mostrar nosotros otro vector, yo lo voy a llamar BNR, que significa vector de los nombres resultado, donde van a estar los que ganan más de 1000. Es decir, yo tengo que generar otro vector acá con los nombres que ganan más de 1000 y lógicamente seguido de su vector sueldo resultado, es decir, los que ganen más de 1000 también debería aparecer acá su sueldo. A lo que me refiero es lo siguiente. Antes, también nos pide encontrar el empleado con mínimo salario, ¿cierto? Aquí está el empleado que tenga el mínimo salario. Entonces, tengo que buscar acá cuál es el empleado que tenga el mínimo salario. ¿Cuál es el que tiene mínimo salario? El 2. Entonces, me pide mostrar esto, ¿sí? El nombre, dice acá, el empleado que tenga el mínimo salario. Yo tengo que mostrar entonces nombre 2. Ahora aquí, entonces, también podríamos mostrar su sueldo, ¿sí? Si es que nos pide, como nos dice el mínimo salario, entonces MS va a ser el mínimo salario. Deberíamos mostrar entonces la persona número 2, su nombre y apellido, y su sueldo, que sería su mínimo salario. Aquí el mínimo salario yo lo estaba interpretando al inicio como el mínimo salario que hay en Bolivia, que sería 2.800, ¿cierto? O 2.000, ¿cuánto es? 2.100, perdón. Entonces, pero no tendría lógica porque si dice que ganen más de 1000, entonces no habría lógica. Así que yo estoy buscando el mínimo, o sea, el menor, ¿sí? Entonces, en esa parte lo vamos a interpretar de esa manera. Si esto fuera 3000, ahí sí tendría lógica buscar el empleado que tenga el mínimo salario. O sea, no vamos a tomar el mínimo salario del país, sino que
el mínimo que está en la lista simplemente. Ya. Lo que les decía que nos pide mostrar aquí los empleados que ganan más de 1000 en otro vector, sería esto lo que deberíamos mostrar. El vector n, el resultado que muestre los nombres de las personas que ganan más de 1000 y su respectivo sueldo. Y también deberíamos mostrar el empleado que tenga el mínimo salario. Debería aparecer nombre 2 y 700. Y eso es lo que vamos a mostrar acá. En EMS, empleado mínimo salario, nombre 2 y su sueldo que es 700. Esto es lo que queremos mostrar. Como pueden ver, tenemos que trabajar aquí con 4 vectores. 2 que van a servir de entrada y 2 que van a ser de salida. Y también vamos a usar 2 variables para poder almacenar el mínimo salario y la persona que tiene ese mínimo salario. Entonces, una vez hecho este análisis, recuerden que ya tenemos que ir armando el diagrama de flujo. Vamos a analizar, pero un poco aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podrían ustedes almacenar así en otra lista de vectores lo que nos pide, en este caso los que tengan mayor a 1000? Lo que podríamos hacer es ir contando, ¿sí? Vamos a analizar, ¿este sueldo es mayor a 1000? Si dice sí, vamos a contar, ya habría 1 acá. ¿Este sueldo es mayor a 1000? No. ¿Este es mayor a 1000? Sí, ahí ya tendríamos 2. ¿Este sueldo es mayor a 1000? Sí, ya tendríamos 3. En este va a decir no, no y no. Ya tendríamos 3. Entonces, de esa manera vamos a controlar cuántos van a cumplir con esa condición. Por eso necesitamos entonces un contador que empiece en 0. Y ustedes ya saben que el proceso de un contador es C es igual a C más 1. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo que les decía, la condición para sueldos más de 1000 va a ser la siguiente. Vamos a analizar a quién. Aquí tenemos que tener cuidado. No podemos analizar a BN, sino tiene que ser a BS, porque BS es el sueldo, recuerden. BN solamente son los nombres. No podemos analizar al nombre. Al menos que nos pidan, digamos, buscar el tal empleado que apellide tanto, digamos. Pero acá no. Quiere que analicemos el sueldo. Y el sueldo estoy almacenándolo yo en el vector BS. Entonces, lo que tengo que preguntar es si el BS en la posición I, ya va a depender de qué posición esté, es mayor a 1000, eso es lo que voy a preguntar. ¿Este sueldo es mayor a 1000? Si dice verdad, ¿qué voy a hacer? Significa que el sueldo es mayor a 1000, entonces yo que voy a hacer es contar. Voy a contar que ya existe un sueldo que es mayor a 1000, y aquí ya lo estoy almacenando. Recuerden que BNR es el vector R resultado, que va a tener ya acá su primer dígito. Recuerden que C empieza en 0, pero al ser 0 más 1 ya vamos a tener BNR1. Es decir, aquí ya vamos a poder llenar BNR1. ¿Quién es BNR1? Va a ser el BN de ese momento. Entonces se va a fijar acá, ¿quién es el BN de ese momento que ha cumplido con esta condición? Es este de acá. Entonces nombre 1 ya lo va a almacenar en este nuevo vector. ¿Qué más va a hacer? El BSR va a ser igual en su posición en ese momento, va a ser 1. Va a leer su BSI de ese momento. ¿Este cumplió con que es mayor a 1000? Sí, entonces este 3500 llévelo a BSR, está haciendo en otras palabras esto de acá. Como pueden ver, con esto estamos almacenando ya en un nuevo vector, tanto el nombre como el sueldo en el otro vector, siempre y cuando se cumpla esta condición, no olviden esto. Y C es el que va a incrementar en la siguiente vuelta, si es que encuentra un sueldo mayor a 1000, esto ya no va a ser 1, va a ser 2, entonces en BNR2 y en BSR2 va a almacenar, en este caso, nombre 3 y sueldo 2800. Aquí sería. Aquí no cumple, ya, ustedes ya saben. Aquí nuevamente va a cumplir, entonces C ya va a ser 3 y va a ingresar el BNR3, BCR3, que va a almacenar este dato. Aquí no cumple, no cumple, no cumple, por tanto esto se va a ir por el lado falso siempre. Entonces va a quedarse con esos 3 datos para cada vector, como pueden ver. Y esa sería la condición, entonces, que va a almacenar ese nuevo vector. Ahora, ¿cómo hacemos para el sueldo mínimo? Recuerden que el sueldo mínimo va a estar en función del vector sueldo. Nada que ver el vector nombre. Aquí nosotros no sabemos cuál va a ser el mínimo salario, porque va a depender de qué empresa o de qué planilla estemos hablando. No sabemos con cuánto empezar, necesitamos un valor inicial. Habíamos visto en diagramas anteriores que partíamos de un dato falso. Aquí, ¿cómo podríamos interpretar cuál va a ser el mínimo? Va a ser 700 lógicamente, pero yo no sé en un inicio qué datos van a ingresar. Por eso es que yo voy a asumir un valor inicial para el sueldo mínimo. Voy a asumir que el sueldo mínimo es el primer dato del sueldo, es decir, 3500. Yo estoy asumiendo que ese dato va a ser el mínimo. Entonces, de esa manera, ya voy a ir a analizar con los demás, con el 700, con el 2800, con el 5900, 1000 y 950. Si es que este sueldo encuentra a un dato menor en todo este conjunto de datos, se va a ir modificando. Es decir, aquí va a preguntar, ¿este 700 es menor a 3500? Va a decir verdad. Entonces significa que este ya es mucho menor a este dato que yo había asumido inicialmente.
Entonces, en ese momento debería suceder un cambio. Es decir, MS ya no va a tener que ser este 3.500, sino va a ser 700. Aquí nuevamente va a preguntar, ¿2.800 es menor a 700? La respuesta es falso. 5.000 es menor a 700, falso. 9.000, o perdón, 900 es menor a 700, falso. 1.000 es menor a 700, falso. 950 es menor a 700, falso. Entonces, como pueden ver de esa manera, va a identificar al mínimo. En este caso estuve en la posición 2, pero este número podría estar por acá y podría estar por acá. Se va a ir modificando en cuanto encuentre uno que sea menor a ese menor que yo estoy asumiendo. Entonces, la condición sería esta. Yo estoy asumiendo que el sueldo mínimo es ¿quién? BS1. Entonces yo voy a preguntar con cada uno de estos de acá si es que ese dato que está en este conjunto de datos es menor al que yo estoy asumiendo en ese momento. Si se cumple esa condición, quiere decir que ha encontrado a uno menor, entonces por tanto el nuevo mínimo debería ser ese valor del sueldo. Y también voy a almacenar en EMS el vector del nombre. Es decir, voy a ya tener en ese momento el nombre del empleado que tiene ese sueldo mínimo y su valor de ese sueldo mínimo en estas dos variables. De esa manera entonces ya está obteniendo el sueldo mínimo y el empleado. Lógicamente se va a ir modificando. Noten ustedes que en la primera vuelta el sueldo mínimo es este de acá. Pero al ingresar con este dato, va a preguntar, 700 es menor a, en este caso, 700 es menor a 3.500, va a decir verdad, entonces MS va a ser igual al vector nombre de ese momento, es decir, nombre 2 ya va a tener en ese momento EMS. MS es igual al vector sueldo de ese momento, entonces va a ser igual a 700. Entonces de esa manera va a almacenar aquí el empleado y su sueldo mínimo. Como ya tenemos todo analizado, ya podemos nosotros armarlo ya en un diagrama de flujo. Lo que vamos a hacer entonces aquí es colocar inicio, le vamos a poner inicializar el vector. Aquí tenemos que inicializar dos vectores, ¿sí? El vector del nombre, como les había dicho, y el vector del sueldo. Son dos vectores que tienen que inicializar. Y vamos a leer esos vectores. Una vez que estén inicializados, recuerden que va a aparecer sus espacios en blanco o con número 0. Ustedes ya tienen que meter datos una vez que ya aparezcan los vectores ahí. Colocan los nombres, la lista de nombres, colocan la lista de los sueldos y entonces una vez que estén los datos vamos a leerlos. Aquí tenemos que poner el programa leer vector nombre y leer vector sueldo. Una vez que hemos leído ya podemos asumir estos valores iniciales. El contador, recuerden que necesitábamos un contador, y el sueldo mínimo que vamos a asumir que es B1 de esa lista de datos. Entonces de esa manera ya vamos a poder nosotros inicializar el ciclo de i igual a 1 hasta n y preguntar esa condición que les había dicho. ¿El sueldo es mayor a 1.000? Si dice sí, vamos a contar como les había dicho y almacenar en el nuevo vector ese, ese nombre y ese sueldo. Si dice falso, no hacemos nada. La otra condición era esto, si BSI es menor a sueldo mínimo. Si eso se cumple, si es verdad, entonces almacenamos el nombre del empleado y su sueldo en estas variables, ESM y SM. Y listo, no tiene que hacer nada más, esto va a volver. Y con todos los datos va a hacer lo mismo, va a preguntar si ese sueldo es mayor a 1.000, entonces lo almacena en el nuevo vector BNR, BSR. Va a preguntar también si ese sueldo que están analizándose en este momento es menor al mínimo que yo tengo en ese momento. Si dice sí, entonces va a cambiar de nuevo sueldo y va a almacenar el nuevo nombre. Y así va a ir funcionando todo esto. Entonces, de esa manera ya estamos consiguiendo lo que nos pide. Al final, ¿qué tenemos que hacer? Imprimir. Recuerden que tenemos que mostrar dos vectores. El nuevo vector nombre del resultado y el BSR, que sería el vector sueldo. Porque eso es lo que les había dicho que tenemos que mostrar al inicio. Dos vectores. Uno de los nombres y los sueldos que tienen mayor a 1.000. Así también tenemos que mostrar estas dos variables. El sueldo y el empleado que tiene ese sueldo mínimo. Entonces, estos dos se tienen que mostrar. Un vector, en este caso dos vectores y dos variables. Y el pseudocódigo quedaría de esa manera. BN, que es el nombre, aquí yo le estoy poniendo que tiene que tener uno, tiene que ser dimensionado como cadena, porque les decía que en el vector nombre vamos a ingresar nosotros nombres, apellidos. Entonces no lo podemos dimensionar como entero o como real, porque eso es para números. Nosotros vamos a tener aquí caracteres de abecedario y vocales, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. BN va a ser como una cadena, BS sí va a ser como un entero,
si es que el sueldo va a estar en números enteros, pero si el sueldo va a tener decimales, entonces aquí tendríamos que colocarle como real, ¿sí? Y aquí las variables que tienen que tener N, I, S, M son enteros. El ESM también es cadena. ¿Quién es el ESM? Recuerden que es el empleado que tiene el sueldo mínimo. No lo puedo dimensionar como entero. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí va a almacenar un nombre y apellido de ese empleado. Entonces en eso tengo que tener cuidado también, que esto también va a ser como cadena. Ahora sí podemos ver el diagrama de flujo. Inicio. Aquí está inicializar, vector nombre y vector sueldo. Leer el vector nombre y el vector sueldo. Las variables iniciales. C empieza en 0. El sueldo mínimo es igual al vector 1 en este caso. Aquí era BS. Aquí le vamos a meter una S, ¿sí? Para I igual a 1 hasta N. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si el vector sueldo es mayor a 1000. Entonces vamos a hacer todo esto, lo que indica el diagrama de flujo. Si dice no, no se hace nada, o en este caso si dice falso, no se hace nada, en otro caso está vacío. Entonces, fin sí directamente. Aquí empieza una nueva condición. Dice, si BSI es menor al sueldo mínimo, entonces vamos a almacenar ese nombre en esta variable y ese sueldo en esta otra variable. Y aquí fin sí. Fin para y al final imprimir el vector nombre resultado y el vector sueldo resultado como indica acá y luego imprimir estas dos variables, el empleado que tiene el sueldo mínimo y el sueldo mínimo. La prueba de escritorio sería esta. Recuerden que este era el objetivo. Tenemos esta planilla de 7 empleados con 7 sueldos. Esto es lo que se debería mostrar, una planilla de 3 empleados con 3 sueldos que tienen mayor a 1000 y el que tiene menor sueldo. Eso es lo que queremos mostrar. Lógicamente se puede ver que aquí sí cumple con eso lo que nos está pidiendo, pero podemos hacer la prueba de escritorio. Tendrían que anotar ustedes toda esa cantidad de variables que tenemos en este caso y empezar. Leer n. ¿Cuánto vale n para este ejemplo? Les había dicho que habíamos hecho para 7, entonces vamos a colocar, aquí es 7, perdón. El contador empieza en 0, dice acá. ¿Qué más? El sueldo mínimo va a ser igual a B1. ¿Quién es B1 de acá? BS1 es 3500. Entonces vamos a almacenar ya este primer dato como sueldo mínimo. Ahora aquí empieza a sacar el número 1. Entonces cuando I vale 1, en BN1 tenemos el nombre 1 y el sueldo 1 que sería 3500. Esos son los datos que ya hemos leído con esta parte del leer vector. Lo que va a preguntar es lo siguiente, BSI, en ese momento BS1, pregunta, ¿es mayor a en este caso 1000? Eso es lo que pregunta acá. 3500 es mayor a 1000, este de acá. 3500 es mayor a 1000, ¿cuál es la respuesta? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice que el contador va a incrementar más 1. Inicialmente 0, entonces más 1 se va a hacer 1. ¿Y qué va a hacer? Va a almacenar en BNR C, dice. ¿Cuánto vale C? Vale 1. Entonces, BNR1, aquí va a querer almacenar ya en esta primera posición. BNR1, ¿a qué va a ser igual? Al vector nombre de esa posición, dice. Aquí dice N1. Yo lo estoy poniendo como N1, ¿sí? Se refiere al nombre 1. Entonces aquí estaría poniendo a nombre 1. Y en vector sueldo resultado va a colocar a vector sueldo. Vector sueldo es 3500. Entonces, como pueden ver, ya lo está almacenando en el nuevo vector, aquel que ha cumplido con la condición de que sea mayor a 1000 su sueldo. ¿Qué sucede ahora? Va a salir y va a preguntar si ese vector sueldo es menor al sueldo mínimo. Pregunta entonces, BSI en ese momento es 3500. Pregunta si es menor al sueldo mínimo. El sueldo mínimo vale 3500. Entonces, 3500 es menor a 3500. La respuesta es falso. Se va a venir por falso, sale y saca el siguiente valor de I. Vamos a tener I igual a 2. Cuando I es igual a 2, estaríamos hablando de acá, del nombre 2 y su sueldo 700. Entonces, nuevamente pregunta, BSI, que en este caso es 700, ¿700 es mayor a 1000? La respuesta, ¿cuál es? Falso. Falso. Entonces, como es falso, como pueden ver, no va a ingresar por este camino, sino se va a venir por acá, lo va a ignorar. Pregunta ahora, ¿ese sueldo que es 700 es menor al sueldo mínimo? Aquí está preguntando en otras palabras, BSI es menor a SM, 700 es menor a 3500. Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense qué sucede. SM va a ser igual al BN de ese momento, dice. Entonces, en ESM va a almacenar a quién? Al nombre 2.
porque ese es el BN2 en este momento. Entonces el nombre 2 ya lo está almacenando acá. ¿Y qué más sucede? El sueldo mínimo va a ser igual al BCI de ese momento. Dice. Entonces el BCI de este momento es 700. Como pueden ver, en sueldo mínimo ya lo ha modificado. Ya tenemos uno nuevo que es 700 y la persona que gana 700 es el nombre 2 para ese momento. ¿Qué sucede ahora? Saca el siguiente valor de ahí, que va a ser 3. Por tanto, estaríamos hablando del nombre 3 con su sueldo 2.800. Pregunta nuevamente, ¿ese sueldo que gana ese empleado es mayor a 1.000? La respuesta es verdad. ¿Qué sucede? C va a incrementar más 1 primero dice. Es decir, que ya no va a hablar de la posición 1, porque la posición 1 ya está ocupada. Por eso es que C tiene que incrementar a 2 para que almacenen en esta posición 2. Entonces aquí va a ser 2. Y ahora dice, en BNR2 almacenar el BN2. Entonces en BNR2 aquí yo voy a almacenar N2, que en ese momento, N3, perdón. N3, porque está en función de I, N3, y su vector sueldo de I, dice, en ese momento vale 2.800. Y ahí está. Almacena el nombre 3 y su sueldo 2.800. ¿Qué sucede ahora? Pregunta, ¿BSI es menor a SM? Tenemos 2.800 es menor a 700. La respuesta es falso, por tanto no hace nada. Saca el siguiente valor de I. Tenemos 4. Tenemos el nombre 4 y su sueldo 5.000. Pregunta, ¿es mayor a 1.000? La respuesta es verdad, por tanto se va a incrementar nuevamente y se va a hacer 3. ¿Qué dice acá? En BNR3, es decir, en esta posición BNR3, va a almacenar a quién? Al BNI de ese momento. El BNI de este momento es N4. Entonces, en NR3, BNR3 va a almacenar N4. Y ahí lo vamos a poner. Y su sueldo, BSR, en este caso 3, va a ser igual al BS4. Y ahí está, 5.000. Entonces, eso ya lo está almacenando en el nuevo vector, como pueden ver. Ahora sale y pregunta, ¿BSI es menor al sueldo mínimo? 5.000 es menor a 700, falso. Entonces saque el siguiente I, 5. Tenemos el nombre 5 con su sueldo 900. Va a preguntar, ¿ese sueldo es mayor a 1.000? Falso, no hace nada. ¿Ese sueldo es menor al sueldo mínimo? 900 menor a 700, falso, no hace nada. Como pueden ver, saque el siguiente I, va a ser 6. Y tenemos entonces lo siguiente, 1.000. 1.000 es mayor a 1.000, falso, entonces sale. B, ese sueldo es menor a sueldo mínimo, 1.000 es menor a 700, falso, no hace nada. Saca el último dato que sería 7, 950. 950 es mayor a 1.000, falso. 950 es menor a 700, falso, no hace nada. Y ahí ya no puede ingresar esto es 7, recuerden. Entonces ya terminó, ¿y qué es lo que va a hacer? Imprimir, dice, el vector de nombre resultado y el vector de sueldo resultado. Entonces va a imprimir este vector, BNRI, BSRI. Está imprimiendo esos dos vectores. ¿Qué más va a imprimir? SM y SM. El ESM en este momento es N2 y su sueldo respectivo es 700. Entonces está cumpliendo con lo que nos piden.